reporte que tenemos en Canadá nos muestra esto. And it outlined the reasons for that. Y también nos delinea las razones de ello. But that's a national Pero tragedy. eso es una tragedia nacional. Because, as Pastor Marcos said yesterday, Porque como el pastor Marco lo dijo ayer, if the salt has lost its savor, si la sal ha perdido su salinidad, we're in trouble. entonces estamos en problemas. And there's a second thing that I note. Hay una segunda cosa que noté. Not only are we losing youth in high numbers, No es que solo estamos perdiendo a los jóvenes, the church is actually unholy. pero la iglesia se está presentando When sin you santidad. take the stats, Cuando vemos las estadísticas, they figure that between 50 and 75% nos muestran que 50 a 60% of young adults 18 to 29 in the church in North America de los jóvenes adultos entre los 18 y los 29 Are en involved- Norteamérica are involved in sex outside of marriage. participan del sexo fuera del matrimonio. That's a problem. Eso es un problema. We know the divorce rate is high. Conocemos que el nivel de divorcio es también alto. And pornography. Y la pornografía. 60 to 70% of men in the church 60 a 70% de los jóvenes, de los hombres en las are iglesias addicted to pornography in the church. están adictos a la pornografía en la iglesia. Now, here's the problem with that. Aquí está un problema con ello. At the beginning of our services, Al principio de nuestros servicios, we often invoke the Holy Spirit to normalmente come. invocamos al Espíritu Santo que venga. Isn't that true? ¿No es verdad? There's nothing wrong with No es welcoming nada him. malo hacer esto. However, Pero, por cierto, sometimes we beg him and beg him and beg him le pedimos y le pedimos y le pedimos because we can tell he's not actually there. porque nos podemos dar cuenta que su presencia no está en medio de ellos, And de we begin nosotros. to sound more like the prophets of Baal Y comenzamos a sonar como los profetas de Baal, who are jumping up and down on the altar, que están saltando y saltando en frente de los calling altares, for God's fire to come. pidiéndole al fuego de Dios que llegue en medio de ellos. Is that true? ¿No es verdad esto? It's true. Es verdad. But the problem isn't with God's hearing. Pero no es el problema con la que Dios no nos puede escuchar. Isaiah 59, Isaías the 59, prophet said, el profeta is dice: the Lord's arm so short that it cannot save, ¿será que las manos de nuestro Señor son muy cortas para que no pueda salvar? or his ear too dull that he cannot hear? ¿O sus oídos están muy tapados para que no pueda escuchar? And then he answers it in verse 2. Y la respuesta está en el versículo 2. But your iniquities have separated you from Dice: God. sus iniquidades les han separado de Dios. Your sins have hidden his face from you Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes so that he will not hear. para que no pueda escuchar. You see, the truth of the matter is, La verdad de las cosas es God wants to be in your church and mine que Dios desea estar en tu iglesia y la mía more than you and I do. más de que tú y yo lo deseamos. Do you ever wake up in the morning ¿No te has levantado una mañana and groan? y has estado casi And sin say, deseo de levantarte "Oh, y no. dices: oh no, I got to go to my church today. yo necesito ir a mi iglesia hoy? Has that ever happened to you? ¿No te ha pasado esto a ti? In 30 years of ministry, it's happened to me. En 30 años de ministerio me ha pasado a mí. But God never feels that way. Pero Dios no se siente de He esta wants forma. to show up early at Él our quiere church. levantarse y presentarse But temprano. sin keeps us separated. Pero el pecado nos separa. I was talking to some 8 pastors, Estaba platicando con 8 a group of pastores, 8 of us, 8 de all nosotros, pastoring churches over 2,000. pastoreando iglesias de más de 2,000 personas. And all once I had this thought, I asked them the question, Y de repente vino este pensamiento a mi mente y surgió esta pregunta: what do you do about sin in your church? ¿qué están haciendo ustedes con referencia al pecado en sus I iglesias? would like to know. Yo quisiera I saber. know what I'm doing, Yo sé lo que estoy haciendo, but maybe you have some better ideas. pero ustedes tal vez tienen mejores It was ideas. very quiet, Hubo un silencio, and then there was a ripple of laughter, de repente una risita and nerviosa then they changed the y subject. cambiaron el tema. I took my hand Yo tomé mi mano, and I firmly Y got their firmemente attention on the table. llamé la atención en la mesa para ellos. They stopped talking. Dejaron de hablar I said, I asked a serious y question. les dije, hice una pregunta muy seria. I said, in my church, En mi iglesia, every sin listed in the Bible cada pecado mencionado en la Biblia is represented in our church. está representado en nuestra iglesia. And most of them Y muchos de ellos are well están represented in our muy church. bien representados. And I said, if that's true in my church, Si esto es verdad en mi iglesia, then it's true in your big city churches. entonces va a ser verdad en sus iglesias grandes, en las grandes ciudades. So I repeated the question. Entonces repetí la So I pregunta. said, I'm asking you again. Les voy a hacer la pregunta nuevamente. What are you doing about sin in your church? ¿Qué están haciendo con referencia al pecado en sus iglesias? And it was completely quiet. Y un silencio total. And I had my answer. Ya tenía mi respuesta. You see,
we have a problem in the church. Si ven, tenemos un problema en la iglesia. It's also prayerless. Y también es una iglesia que se está presentando sin But oración. I don't have time for that. No tengo tiempo para ello. Pastor Marcos outlined some things about the church already and why it got that way. También el pastor Marcos mencionó por qué la iglesia se está yendo de esta forma y algunos de los puntos que voy a mencionar. I want to talk about how we lead it back. Yo quiero hablar de cómo podemos dirigir y ayudar a la iglesia a salir de este hoyo. It happens through the pastors Y and esto church leaders. esto va a suceder solamente a través de los And I pastores. can prove that. Yo puedo probar esto. In Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, En Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13, Paul says, Pablo dice, it was he, Jesus Christ, fue él, Jesucristo, who appointed some to be apostles, que apuntó y anunció a que algunos fueran apóstoles, some to be what? otros que fueran, Help me. ayúdeme por favor, Prophets, profetas, some to be otros evangelists, some to evangelistas, be otros shepherds, pastores and y otros teachers, maestros, to prepare God's people for works of service, para preparar al pueblo de Dios para el servicio, so that the body of Christ may be built up. para que el cuerpo de Cristo sea edificado. That's not where it ends. Ahí no termina la palabra. It doesn't just say to prepare God's people for works of service. No dice solamente preparar al pueblo de Dios para el servicio. That's where it's often cut off. Ahí normalmente nos paramos. When we quote the passage, Cuando repetimos el it pasaje. says, until we come to unity in the faith Pero dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe and in the knowledge of the Son of God y el conocimiento del Señor, el Hijo de Dios, and become what? y lleguemos a ser ¿qué? Mature, Maduros, attaining to the full or whole measure y llegar a la medida of the knowledge of Christ. del conocimiento de Cristo. There it is. Ahí está. We are given Se nos ha dado to the church as a gift y se nos ha dado a la iglesia como regalo to lead them from here to there. para dirigirles de acá hasta acá. Now, how do we do that? Entonces, ¿cómo hacemos esto? This is important what I'm going to say next. Esto es muy importante lo que voy a decir a continuación. Peter says, Pedro be dice, shepherds of the flock under your care. Sean pastores sobre la iglesia que están ustedes a cuidado. 1 Peter 5:2. Primera de Pedro capítulo 5:2. Now let's skip to verse 3. Regresemos al 3. He says, not lording it over those entrusted to you, No enseñoreándose sobre aquellos que han sido puestos a tu cargo. but what? ¿Pero qué? Being examples Pero sean ejemplos to the flock. a la grey de Dios. We lead them from here to here. Les dirigimos de acá a acá. We lead the church from being in an unrenewed state to a renewed state, Ayudamos a la iglesia de estar de una posición no renovada a una renovación. not by telling them what to do, No diciéndoles qué hacer, but leading them pero there by dirigiéndoles example. a través del ejemplo. That is interesting. Esto es Pastor interesante. Marcos, El pastor Marcos referred to John chapter 13, John chapter 13, nos usó como referencia el Juan 13, the washing of the disciples' feet. el lavado de los pies de los discípulos. And when you get to verse 15, Cuando llega al versículo 15, Jesus said, I have done this Jesús dice, yo he hecho as an esto example como un ejemplo of what you should do. de lo que ustedes también deben de hacer. That's how we're supposed to lead. De esa es la forma que debemos de He dirigir. was being an example to them. Él estaba haciendo un ejemplo a ellos. And if we're going to renew our churches Y si vamos a renovar nuestras iglesias and get them back to the place where they can be salt and light, y regresar hasta la Matthew posición 5, donde ellos pueden ser sal y luz, then we're going to have to be renewed ourselves as entonces va a pastors. requerir que nosotros debemos estar And church experimentando la renovación. Is that true? ¿No es verdad? That is the key. Esa es la clave. So I'm going to look at three things in my three talks. Voy a hablar en tres cosas en mi conferencias. There's many other things we could talk about. Hay muchas otras cosas que podemos but hablar, I've chosen three. pero he escogido tres. The first one I'm going to talk about is feeding. La primera es alimentarnos, The second one is submitting to Jesus as functional Lord. y la segunda va a ser someternos al señorío de Jesucristo como Señor funcional, And in the third one, I'm going to talk about growing our godly character. y la tercera va a ser crecer en un carácter santo. There are other things, Hay otras cosas, but these are critical and pero core. estos son críticas, partes críticas en el centro de todo esto.
Now, pastors, there's a lot of pastors in trouble. Hay muchos pastores que se encuentran en grandes problemas. I'm not even going to start with the godly character issue. Y no quise comenzar por la parte del problema de carácter. I'll leave that for later. Lo voy a dejar esto al final. But even if we look at the issue of burnout and failure, Pero si vemos a los pastores desde la posición del cansancio espiritual, the number of pastors that are burning out and flaming out el número de pastores que se encuentran cansados is espiritualmente huge. es grande. I travel all across Canada, He viajado por toda Canadá, throughout Latin America. a través de I Latinoamérica. don't know Spain. No conozco España. This is my first time here. Es mi I primera love it. ocasión acá. We've been in Malaga, Barcelona, and now in Madrid. Hemos estado en Málaga, Barcelona y ahora aquí en Madrid. And it's wonderful. Y es grandioso. But I do know something about those other countries. Pero yo conozco algo de esos otros países. And many pastors Y muchos that pastores we've been mentoring con quienes estamos were mentoreando burning out. están cansados espiritualmente. Now, if a pastor is burning out, Si el pastor está cansado espiritualmente, the church is in trouble. la iglesia está en problemas. Is that true? ¿No es verdad? Okay, let's take an example from the life of the Apostle Paul. Tomemos un ejemplo de la vida del apóstol Pablo. If you go to 2 Corinthians chapter 11, Si ustedes van conmigo a 2 Corintios capítulo 11, we're going to start reading in verse 23. vamos a comenzar leyendo desde el versículo 23. And my guess is Yo creo that none of you had your devotions in this que passage. muchos de ustedes no han hecho su devocional en este pasaje. In fact, I'm not sure if any of you have ever had devotions in this Y passage. yo creo que tal vez ni uno de ustedes ha querido hacer su devocional en este pasaje. Because this is how it goes. Porque así comienza. I've worked much harder, He trabajado muy duro. been in prison more He frequently, estado en prisión muy been frecuente. flogged more severely, He sido azotado muy duro. been exposed to death again and again. He sido puesto en la muerte constantemente. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 5 veces he recibido azotes de los 3 judíos. times I was- 5 veces menos 1. 3 times I was beaten with rods. 3 veces he sido Once I was azotado con stoned. vara. Un apedreado. 3 times I was shipwrecked. 3 veces como Spent náufrago. a night and a day in the open sea. Pasé una noche y un día en el mar abierto. Are you getting encouraged? ¿Se están animando? Do you feel blessed right now? ¿Se sienten bendecidos? Are you saying, oh yes, Y dicen, sí, I want to Señor, serve Jesus? voy a servir a Jesús. Or are you getting discouraged ¿O and te está depressed? desanimando con esta lista acá? How many of you have been meditating on that passage? ¿Cuántos de ustedes han meditado en este pasaje? We prefer Psalm 23. Nos preferimos Salmo 23. Amen. Amén. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. I think I'll stay there. Ahí yo me quedo ahí. But it goes on and on. Pero continúa y continúa. Danger from bandits, Que en peligro de bandidos, countrymen, and De mi danger from Gentiles. en peligro de los gentiles y compatriotas. It doesn't end. No termina ahí. So how did the Apostle Paul bear up under these kind ¿Cómo of fue trials? que el apóstol Pablo pudo pasar sobre estas cosas? Because the severity of the trials. Porque la severidad de los problemas que estaba enfrentando, Think about it. piensen al I have respecto. never faced those kind of trials. Yo Has nunca anybody me he here? encontrado con unas dificultades como estas. ¿Alguno de ustedes ha pasado por dificultades como Nothing estas? even close. Nada muy cerca a esto. In fact, the Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9, De hecho, el apóstol Pablo dice en capítulo 2 Corintios, capítulo 1, 8 al 9, he said, we don't want you to be uninformed, brothers, yo no quiero que estén mal informados, hermanos, about the hardships we suffered in the province of sobre Asia. las dificultades que enfrentamos en la provincia de Asia. We were under severe pressure, Estuvimos en medio de severa presión, far beyond our ability to endure, más allá de las fuerzas que pudiésemos ayudarnos a sobrepasar estos momentos. so that we despaired of life itself. Que llegamos al punto de perder la esperanza de tener vida. The Apostle Paul despaired of life. He was human. El apóstol Pablo estaba como ser humano con esta falta de esperanza de tener vida después de todas las situaciones. And when you get to 2 Timothy chapter 4, Y cuando llega a 2 Timoteo capítulo 4, verse 7 and 8, versículos 7 y 8, the Apostle Paul said, el apóstol Pablo dice, for I'm already being poured out like a drink offering. porque ya ha sido puesto como una ofrenda de bebida, The time has come el tiempo ha for my llegado departure. para mi retiro. Now, what does he say next? ¿Qué está diciendo después? I have what? Yo ¿qué dice? Fought the fight. He peleado la batalla. I have what? ¿Qué? Finished the race. He terminado la I carrera. have Yo ¿qué? kept the faith. He mantenido All la fe. three.
Los tres. Now, when he says he finished the race, Cuando él dice he terminado la carrera, he isn't saying él no está diciendo that he simply que simplemente hung on to the end and made it, se agarró hasta el final, that he didn't commit suicide. que no se suicidó. That's not what he's saying. No es lo que está diciendo. He's saying, I finished everything that God intended for me He in terminado eternity todo lo past que Dios me pidió que hiciese durante mi tiempo to do, y que yo hiciese durante ese tiempo. even though he faced these incredible hardships. A pesar de que él sufrió todas estas dificultades, How could he do that? ¿cómo pudo hacerlo? Wouldn't you like to know? ¿A ustedes les gustaría saber? I would like to know. Yo quisiera saber. There's a lot of pastors that need to know Hay muchos pastores que necesitan saber so that they don't just burn out all para the que no se time. cansen espiritualmente. Because without the pastors, Porque our sin churches are in pastores, trouble. nuestras iglesias están en problemas. But Jesus said in this world we're going to have trouble. Y Jesús nos prometió que en este mundo tendríamos tribulaciones. So how did he do it? ¿Cómo lo hizo entonces? I mean, his problems were even worse. Y sus problemas también You get to chapter 12. eran totalmente To keep me- difíciles. Si vas al capítulo Verse 12, 7. versículo To keep me 7, from becoming conceited because of these surpassingly great revelations. para permitirme que no cayera en el orgullo de la gran revelación que había recibido, There was given to me a thorn in my se me flesh, dio un aguijón en la carne, a messenger from Satan un to torment mensajero de me. Satanás para que me estuviese abofeteando. I mean, if the problems from the outside weren't enough, Si los problemas de allá afuera no he eran even had a suficientes, problem on the él inside. tenía un problema interno. We don't know exactly No what it sabemos was. exactamente cuál era. 3 times I pleaded with the Lord to remove my... 3 veces le rogué al Señor que lo quitase. Do you ever plead for your problems to ¿No go has away? pedido al Señor que te remueva algún problema tuyo? The circumstances and the problems don't always go away. Las circunstancias y los problemas no siempre se van. Isn't that true? ¿No es verdad? In this case, God had a very good purpose for keeping it. Y para él tenía un buen propósito por qué And the mantenerlo. Lord even told him what the Y el purpose Señor was. le dijo cuál era el propósito. And he says, my grace is sufficient Y le for dice, mi gracia es suficiente para ti. you. For my power Porque mi poder is made perfect in se weakness. perfecciona en tu debilidad. What was sufficient for him? ¿Qué era God's suficiente what? para él? ¿Qué era? La gracia. Gracia and ¿Y qué más? poder. Y el poder. Right? I know Spanish. Sé español. Yes. His power was sufficient. Su poder era But suficiente. what does he mean by that? ¿De qué estaba tratando de decirnos con If we esto? go to chapter 4, Si ustedes van al capítulo 4, Paul says, Pablo dice, but we have this treasure in jars of clay. tenemos este tesoro en jarras de barro. What is the treasure? Este es el What tesoro. are the jars of clay? ¿Quiénes son las jarras de Jars barro? of clay are fragile. Y las They jarras de break barro son easy. frágiles, se Is that quiebran true? fácilmente, ¿no es verdad? And he says, to show that this all-surpassing power Para mostrar que el poder supremo is from God es de Dios and not from us. y no de nosotros. We are hard-pressed on, Sido presionados en todas partes, not what? pero no Crushed. quebrados. We are perplexed, Hemos sido presionados, but not in, pero no Despair. destruidos. persecuted, Perseguidos, but not abandoned. pero no abandonados. Struck down, Golpeados, but not destroyed. pero no destruidos. We always carry around Siempre in cargamos our en nosotros, bodies, en nuestro cuerpo, there it ahí is, está, jars of clay, jarras de barro, cracked pots. jarras quebradas, The death of la Jesus, muerte de Jesús, so that the life of Jesus para que la vida de Cristo may be revealed in our se mortal bodies. revele a través de nuestros cuerpos humanos. The jars of clay Esas jarras de barro are our bodies. son nuestros cuerpos And the treasure y el tesoro is the life of Christ es la working in vida through our de Cristo brokenness. trabajando en nuestros corazones quebrantados. Turn to somebody next to you and say, you're a cracked Voltéate pot. y dile a tu compañero, eres una jarra quebrada. You're a cracked pot. Is it true? ¿No es verdad? So now look what we've seen. Ahora miren lo que estamos viendo. It's His grace. Es su gracia He defines it more, a little bit further, as power. y después lo define un poquito más But como we're el still poder, wondering what that pero is. estamos preguntándonos qué And es. now He says that power is Y que- actually the life of Jesus Y Himself. después nos dice que ese poder es la vida de Cristo en nosotros. But how do you get it? Entonces, ¿cómo lo tenemos? That's what we need to know. Y eso es lo que necesitamos saber. Jesus has something to say about that. Jesucristo tiene algo que decirnos al respecto de esto. In Matthew chapter 4, En Mateo capítulo 4, He had just been baptized. él recientemente había sido bautizado. In verse 1, it says, En versículo 1 dice, then Jesus
Entonces Jesús was led by the Spirit into the wilderness fue llevado por el Espíritu al desierto to be tempted by the devil. para que fuese tentado por Satanás. After fasting 40 days and 40 nights, Después de ayunar 40 días y 40 noches, he was hungry. él tuvo hambre. The tempter came to him. Entonces el tentador vino a él y le dijo, If you are the Son of God, si eres el Hijo de Dios, then command these stones to entonces become bread. dile a estas piedras que se vuelvan pan. That would solve the hunger. Esto te va a resolver el hambre. Jesus replied Jesucristo respondió, by quoting Deuteronomy 8 verse 3. repitiendo Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Man shall not live by bread alone, El hombre no debe de vivir de pan solamente, but by every pero de word cada palabra that is proceeding que, out of the mouth of que God. sale de la boca de Dios. We're talking about how do we receive this grace, this power, this life of Jesus in our life Estamos hablando de cómo podemos recibir esa gracia y ese poder y la vida de Cristo en nuestras vidas. that will make us strong no matter what the circumstances Que nos we va a hacer face. fuerte y no importando las circunstancias que nos encontremos enfrentando. What was Jesus getting at here? Aquí lo que estaba tratando de decir Jesucristo Well, acá. first of all, he was affirming that we have a material side to Él us, estaba afirmando que efectivamente tenemos una parte física and we feed it with bread. y la alimentamos a través de comer pan. But he says man doesn't just live like that. Pero Él nos dice, no, el hombre no vive solamente de esta forma. There's a second part to man. Hay una segunda parte del ser humano. That's the immaterial side. Esa es la parte inmaterial. The soul spirit side. El alma y el espíritu. And when that side is fed, Y cuando esa parte es alimentada, we're strong. somos fuertes. Our emotions are part of that. Nuestras emociones son parte de todo esto. Is that true? ¿No es verdad? If you wake up in the morning Si te levantas en la mañana and you're discouraged, y estás desanimado, you're depressed, estás deprimido, do you feel like getting up ¿Te and sientes- taking on the world? ¿te sientes con ganas de alcanzar el mundo? Huh? No. Do you feel like advancing the kingdom? ¿Te sientes con el deseo de avanzar en el reino? Do you feel like stepping out by faith, as Pastor Marcos talked about last Y night? te sientes como que quieres levantarte en fe y triunfar en fe, como nos decía el pastor Marcos, And doing great things for God? y hacer grandes cosas para el Do you? reino. No. You can barely survive yourself. Casi no puedes ni sobrevivir. One foot in Un front pie of the other. tras del otro. That's about all you can do. Y es lo que puedes hacer hasta ese momento. We can't help anybody like that. No podemos ayudar a nadie de esta forma. But let me ask you this Pero question. déjeme hacerle una pregunta. When you wake up in the morning, Pero cuando te levantas en la mañana you are full of joy, y estás lleno de gozo and you are full of hope, y estás lleno de esperanza and y peace, paz and love. y amor, It feels like you se can do siente como anything. que puedes hacer cualquier cosa. Is that true? ¿No es verdad? You see, that's part of the soul. Eso es la parte del alma. And Jesus is saying, Y lo que está diciéndonos Jesús, man cannot just live by bread. que el hombre no puede vivir From the solamente de material pan, side, de la parte material, He must also pero él be también feeding an immaterial side, debe estar the soul spirit, alimentando la parte inmaterial, el alma y el espíritu, so that he can be strong. para que sea fuerte. Without that, Sin eso, we flame out and burn out. nos cansamos espiritualmente y caemos derrotados. Materially, if we do not eat, we're weak. Is Y that true? también de la forma física, si no nos alimentamos, nos debilitamos y nos enfermamos. And when we don't feed the soul, Y cuando no alimentamos el alma, then we become weak in the entonces soul nos hacemos débiles en el as alma well. también. Now, what is that we're feeding on? ¿En qué entonces nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos alimentando? Jesus said, Jesús dijo, it is but the words that are proceeding from God's mouth, son las palabras que salen de la boca de Dios, whether written in God's word, ya sea escritas en la palabra de Dios, and He brings them alive las trae a la vida into our souls en nuestra as we alma feed on them a and través meditate de on them, alimentarnos de Él, or whether He speaks to us in prayer o cuando nos habla en la oración, or through some other way. o otra vez de alguna otra forma. But when He speaks words, Pero they're powerful. cuando Él habla palabras son And they poderosas, change cambian our soul nuestra and alma make it strong. y nos hace fuertes. I want to ask you this question. Déjeme hacer esta pregunta. How did God create the world? ¿Cómo With a- Dios creó al mundo? With a ¿Con qué? with a word. Word, sí, con su palabra. How is He sustaining the world? ¿Cómo sostiene al mundo? Hebrews says, Hebreo nos chapter dice, 1 verse 3, Capítulo 1, versículo 3, that He is sustaining the world que Él está sosteniendo al mundo with a powerful word. con el poder de su palabra. Is that true? ¿No es verdad?
And how is he going to overcome his enemies at the end of the world? ¿Cómo él va a triunfar en contra de sus enemigos al final del mundo, de los tiempos? With a ¿Con qué? word. Con su palabra. Now, his words don't just express ideas. Sus palabras no solamente expresan ideas. Jesus said in John chapter 6:63, Jesús dice en Juan 6:63, he says, "The words I've spoken to you are spirit las and palabras they que yo are les he hablado son espíritu y son ¿qué? life." Life, son vida. His words have life in them. Sus palabras tienen vida en ellos. So the prophet Isaiah said in chapter 55, Entonces el profeta Isaías dice en el capítulo 55, "So are my words which proceed from my mouth. así son las palabras que salen de mi boca. They will not return to me No van a regresar a mí empty, vacías. but will But- accomplish pero- everything I Van a lograr todo aquello que desire yo deseo and achieve the purpose y lograrán el propósito for which I sent them." por las cuales las he dicho. Is that what it says? ¿No es lo que dice? That's exactly what it says. Es exactamente lo que está diciendo. If his words enter us, Si sus palabras penetran, nos They bring penetran, life. nos dan vida. think about this. Piensen al respecto de Jesus eso. is in the bottom of a boat Jesús está on the Sea of Galilee. en la barca en el mar de Galilea. He was exhausted and asleep. Él estaba cansado y se durmió. And a storm came up on the Sea of Galilee. Y la tormenta surgió en el mar de Galilea. And the disciples were frightened. Y los discípulos tenían temor. What did they do? ¿Qué es lo que hicieron? They shook him. Lo They said, "Lord, lo don't you movieron care that y we're le dijeron, perishing?" Señor, no te preocupas porque nos vamos a hundir. I don't know exactly what he did. No sé lo que exactamente él hizo. Did he open one eye? Tal vez abrió un ojo, Did he yawn? tal vez se abostezó, But we know pero that he sabemos made his way to the front of the que boat. se movió hacia el frente de la barca And he said, Y él and he dijo- said something y él dijo algo to the storm. a la tormenta. Now, did he yell? ¿Será que le gritó? I don't think so. Yo no lo creo. I think he just said peace. Yo creo que solo dijo paz. He didn't have to yell. Él no tenía que gritar. I would have yelled. Yo hubiera gritado. Many preachers would have yelled. Muchos predicadores hubieran gritado. But he didn't have to. Pero él no tenía que hacerlo. He had authority. Él tenía autoridad. What manner of man is this? Y dijeron, ¿qué hombre de Dios es That este? even the wind and the waves obey him. Que los vientos y las olas le obedecen. He just said peace. Él solo dijo paz. You know what? When he comes to the storms in our lives Cuando Él viene a las tormentas en nuestra vida and he whispers in our spirit, y Él susurra nuestro either espíritu, when we're meditating in scripture, ya sea a través de meditar en la palabra when we're in prayer, o que estamos en when oración we're listening o cuando estamos intentionally, escuchando and he intencionalmente whispers peace y to our soul, Él te susurra paz. peace comes to our soul too. Paz llega a tu alma. That's what he desires to do. Eso es lo que Él desea hacer. We don't have to live in the midst of these storms. No tenemos que vivir en medio de estas tormentas. You know, I find it's kind of a paradox Es algo that we find paradójico in scripture. lo que encontramos en las escrituras. In Matthew chapter 16 verse 24, En Mateo 16, versículo 24, Jesus says, Jesús dice, if anyone wants to come after me, si alguien desea venir en pos de mí, he must what? ¿debe qué? Deny himself, ¿De negarse a sí mismo? then what? ¿Después qué? Take up his cross Tomar su cruz. and ¿Y después qué? follow me. Y seguirle. That's interesting. Eso es interesante. Because in Matthew chapter 11, Porque Mateo capítulo 11, 28 to 30, 28 al 30, Jesus said that we can that anyone who's weary que dice que si alguno está cansado, can come to him. puede venir a Él, And then he says, for my yoke porque mi is yugo es easy ligero and my burden y mi is carga es light. ligera o fácil. Wait a minute. Espera un minuto. He said, deny yourself and take up your cross. Niégate a ti mismo y toma tu cruz. That doesn't sound like an easy burden. Eso no suena como una carga muy fácil, ligera. That doesn't sound like an easy light burden, does it? No suena como una carga ligera, ¿verdad? The Apostle Paul, El apóstol Pablo he said something similar. dijo algo similar. 2 Corinthians Segunda chapter 1, Corintios capítulo 1 he says that we despaired even of life itself. dice que hemos perdido la esperanza de tener vida, But then if you get to chapter 4, pero cuando llegas al capítulo 4, he says, for our light and momentary troubles. porque nuestras circunstancias y problemas momentáneos, What? que son, ¿qué?
On the one hand, he says they're terrible problems. En un lado dice que son terribles. And on the other hand, he says they're light Y and en el otro, momentary. en el otro lado dice que son ligeros y momentáneos. Jesus is saying the same thing. Jesús está diciendo lo Are mismo. they speaking out of both sides of their mouth? ¿Está hablando de los dos lados de su boca? Not at all. No, no. He's saying, Él está diciendo. and the Apostle Paul was saying, Y el apóstol Pablo está diciendo that when his words, que cuando su palabra, his powerful su words palabra poderosa, are spoken into our lives, entra y penetra en nuestra vida, then even in the worst circumstances, aunque sea que nos encontramos en las peores circunstancias, it's as though es como si fuesen his burden, the yoke is easy que su carga es ligera and the burden is light. y el peso es fácil de cargar. And we cannot only survive No podemos solamente in the sobrevivir midst of huge problems, en medio de grandes problemas, we can thrive pero podemos florecer rather than flame out. Is en that vez true? de agotarnos espiritualmente, ¿no es verdad? That's what the scriptures are Esto teaching es lo us. que las escrituras nos están enseñando. That's why Nehemiah could say, Es por ello que Nehemías podía decir: the joy of the Lord is my el gozo del strength. Señor es mi. Jesus said it in another way in chapter 15. of Jesús lo John. dijo de otra forma en Juan 15. If I'm the vine, you're the branches. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. If anyone remains in me and I in him, Si alguno permanece en mí y yo en él, he will bear much fruit. él va a llevar mucho fruto. Apart from me, you can do nothing. Pero separados de mí no podéis hacer nada. That's in verse 5. Now Eso take es a look at versículo verse 5. 6. Miren versículo 6. If anyone does not remain in me, Si alguno de ustedes no permanece en mí, he is like a branch that is thrown out es como una rama que es quitada y tirada. and what? ¿Y qué pasa? Withers. Se seca. That's exactly what Jesus was saying. Es exactamente lo que Jesús estaba diciendo. He's the vine, Es la we're vid y branches. nosotros somos las If ramas. a branch Y si la doesn't rama intentionally, si la rama de forma intencional, that was the word that Pastor Marcos was y using esa last fue la night. palabra que el pastor Marco está usando de ayer en la If we noche. don't Si intentionally no hacemos esto de forma intencional, remain in him, permanecemos en él, then we wither. entonces nos secamos. So how do we keep from withering? Entonces, ¿cómo nos alejamos de secarnos? Psalm El Salmos, chapter 1 says, capítulo 1 dice: blessed is man who does Ben- not walk in the counsel of the ungodly, bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores, or, o, help me, ayúdeme por favor, stand in the way of ni en sinners, silla de escarnecedores se ha sentado, or o sit in the seat of the se ha sentado en sillas scornful, de pecadores, but his pero su delight delicia o deleite is in what? está en qué? The law of the Lord. En la ley del Señor. And in his law, Y en su ley, he meditates él medita day and night. día y noche. He will be Él será like a como qué? tree Como árbol planted by plantado sobre streams of water, corrientes de agua which que yields its fruit dan su fruto en su tiempo, in season, and who does not y sus hojas wither. no se secan o caen. wither. No se secan. Pastors should not wither. Los pastores no se deben de secar. Period. Punto. If pastors wither, Si los pastores se secan, the churches will wither. las iglesias se van a secar. But we don't have to wither. Pero no nos debemos de secar. Praise the Lord. Alabado sea Dios. Amen. Amén. We don't have to wither. No nos debemos de secar. So what does meditate mean? Entonces, ¿qué es meditar significa? Deuteronomy chapter 30 verse 4. Deuteronomio capítulo 3, versículo 30 verse 4. Deuteronomio 34. Says, so is my word which goes forth out of my mouth. Así es mi palabra que sale de mi boca. Deuteronomy 30. Here, let me take a Hermano, look at that again. Déjame ver este versículo. Oh, there it is. 14. Capítulo 14, perdón. He says, 30, 14. No, the word is very near you. La palabra está muy cerca de ti, It is in your mouth está en tu boca and in your heart. y en tu corazón. What? ¿Qué? In my mouth? ¿En mi boca No, in my heart. y en mi corazón? That's not what it says. No es lo que está diciendo.
in my mouth and in my heart. Está diciendo en mi boca y en mi corazón. Did you notice Joshua 1 verse 8? We all know that. ¿Han notado lo que dice Josué 1:8? Todos lo sabemos, ¿no? 8 Do y 9. not let this book of the law No se aparte de tu boca este libro de la ley. depart from your what? ¿Se aparte de qué? De tu boca. Mouth. Boca. He doesn't even say heart. Y no dice corazón acá. Do not let this book of the law depart from your mouth. No dejes que este libro de la ley sea parte de tu boca. Meditate on it day and Y medita en él de día y de noche. Why mouth? ¿Por qué boca? Because Porque they didn't all own Bibles, no todos tenían Biblia. did they? ¿Tenían? How did they meditate? Entonces, ¿cómo meditaban? They were memorizing. Estaban memorizando. They were constantly rehearsing God's word. Estaban repitiendo la palabra de Dios When they constantemente. got up, Cuando se when they levantaban, walked, cuando when caminaban, they sat, cuando se sentaban, when they played, when they cuando worked, jugaban, cuando when they trabajaban, laid down. cuando estaban acostados. They were constantly rehearsing God's Estaban words repitiendo in their heart. en sus They corazones were. la That's what the palabra. word meditate actually means. Eso es lo que la palabra significa. To moan, to groan. Es rumiar, It's repetirla. verbalizing Es something. verbalizar lo que estás aprendiendo. It's not just reading it. No es solamente leerla, It is chewing on it. es comerla, It's alimentarte, asking questions. es hacerle The preguntas. Holy Spirit begins to speak Entonces through el Espíritu Santo comienza a hablar a it. He través de ella shows you things. y te muestra He cosas, speaks to you. te habla a ti. In Psalm 119, verse 97. En Salmo 19, versículo Psalm 119, 97. Salmo 19, versículo 97. Oh, how I love your law. Y dice, oh Dios, amo tu palabra. I meditate on it all day long. Medito en ella día y noche. That's what the psalmist said. Eso es lo que está diciendo el salmista. Now, he was busy, Él estaba muy ocupado, but he was not too busy pero no estaba tan ocupado to chew on God's words. para masticar la palabra de Is Dios. that true? ¿No es verdad? And no wonder the psalmist could say what I'm going to say now. Y me pregunto, no me puedo preguntar entonces por lo que acaba diciendo el salmista con esto, lo que voy a repetir ahora. In Psalm 19:7, he says, En el Salmo 19, versículo 7. the law of the Lord is perfect. La ley del Señor es perfecta. What is the next part? ¿Qué es lo que dice después? Reviving the Revive soul. el alma. Why? ¿Por qué? Because he was meditating on it. Porque estaba meditando We en found out ella. what meditation is. Entonces ya encontramos y la definición de lo que es It's not- meditación. It's not just a cursory reading. No es un curso que estamos leyendo, It's feeding on it. es alimentarnos en ella. That's what Jesus was getting A at. ese punto es lo que quería enseñar Jesucristo. Man Ese es el shall punto not que live by bread quería alone. enseñar Jesucristo. El hombre no debe vivir de pan solamente, But by every pero de word cada proceeding palabra que procede from the mouth de la of God. boca de Dios. And then Entonces we have strength. tenemos fortaleza en ella. Last September, El septiembre pasado I was so tired. me encontraba tan I was cansado, exhausted. estaba muy cansado. And all at once, I was listening to the song, My Help Comes from the Lord, Y de repente estaba escuchando este salmo que decía, mi ayuda viene del Señor. based on Psalm 121. Ese canto que dice está You basado en recognize Salmo 21. I will lift up my eyes Levantaré to mi the Lord. rostro al monte. Where does my help ¿De come dónde from? viene mi ayuda? My help comes from the Lord, Mi ayuda viene del Señor, the maker of heaven el and earth. creador de los cielos y la tierra. He will not let your foot slip. Él no va a permitir que tu pie resbale. He who watches over you will not slumber. Él que te ve y te observa, Él no te dejará solo. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber or sleep. El que cuida a Israel no duerme ni The descansa. Lord will keep you from all harm. Él te va a mantener lejos de cualquier lastimadura. And right to the end of verse 8. Y ustedes pueden leer hasta el final del versículo 8. I played that song To- 25 times. Puse esa canción 20 veces. I went and I reviewed the passage and rememorized it. Revisé el pasaje y lo volví a memorizar. And I played it those 25 times. Y lo toqué esas 25 veces, And perdón. every day after that, Y cada día después de esto, for a couple of weeks, por algunas semanas, I would repeat Psalm y 121. repetía el Salmo 21. And every time I did, Y cada vez que lo hacía, tears would just stream down my face.
Lágrimas comenzaban a salir de mi rostro. And the food that I needed Y el alimento que necesitaba made me strong again. me hizo fuerte otra vez. You see, man shall not live by bread alone, Y ven, el hombre no solo debe vivir de pan solamente, but by every pero de word cada palabra that proceeds out of the que mouth of God. procede de la boca de Dios. It says in Matthew 5:16, En Mateo 5:16. it says Jesus often withdrew. No, in Luke chapter 5 verse 16. Perdón, en Lucas 5:16 dice que Jesus Jesús often withdrew to normalmente lonely places se alejaba a lugares to solitarios pray. para orar. And here's the Y question aquí está la pregunta I have for us as pastors para que yo tengo para ustedes, pastores, and church leaders y and ustedes líderes o denominational leaders. líderes denominacionales. Do you often ¿Tú a menudo withdraw te retiras to lonely places a lugares solitarios to feed on His Word, a alimentarte de su palabra, to pray, a orar, to listen, a escuchar, so that His words para que su palabra can nourish and pueda strengthen your soul, alimentarte y fortalecer tu alma, that no matter what the para que circumstances no importen las circunstancias que estés are, you will enfrentando, not flame out. tú no te rindas y te canses It's espiritualmente. not by pulling pulling up your bootstraps. No es solamente amarrarte los zapatos duro. It's not by trying a little harder. No es por tratar solamente un poquito más duro. That's not the way. Esa no es la forma. And our people need to know this too. Y nuestra gente necesita saber esto también. And we need to lead them to this Y necesitamos dirigirles nuevamente a esto through example. a través de Amen. nuestro ejemplo. Amen. Amén. This is what I'd like you to do for the next few minutes. Yo quiero en los últimos minutos que me quedan, I believe we've got another 10 minutes, right? yo creo que tengo 10 Pastor minutos Sergio? más. Yeah. Sí. So we're going to do a little exercise. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. In fact, we're going to do an exercise at the end of all 3 talks. Y yo creo que vamos a estar haciendo ejercicios después de cada charla. This is what I want you to do. Y esto es lo que quiero que haga. You don't have a lot of time to do meditation right now. No tenemos mucho tiempo para meditar en lo que queremos, en lo que estamos hablando. Unless there's a passage like Psalm 121. Solo que tal vez sea un pasaje como Salmo that you wanna 21 take and you want to just rehearse y que that. tal vez tú quieras meditar y repetirlos varias veces. But I want you to ask the Lord a question. Pero yo quiero que tú le hagas al Señor una pregunta. You can write this down, Y puedes escribirlo. and then I want you to wait for an answer from Y yo quiero que en ese momento de que And then estés write en it down. silencio, esperes una respuesta de Él. Ask him this question. Hazle esta pregunta. What do you like about me? ¿Qué te gusta de mí? Ask him that. Pregúntale. He's a good father. Él es un buen padre. Many of us have had fathers Muchos de nosotros hemos tenido padres that didn't tell us those things. que no nos enseñaron estas cosas y no But our nos dijeron heaven- esto. Our heavenly Father is nothing like our earthly father. Nuestro Padre Celestial no es como nuestro Padre terrenal. Even our best fathers Inclusive los mejores padres are nothing like our heavenly no Father. se comparan a nuestro Padre Celestial. Is that true? ¿No es verdad esto? He wants to speak to you. Él quiere hablar contigo. Ask him, what do you like about me? Pregúntale, ¿qué te gusta de mí? Or you can ask a second O question. puedes hacerle la segunda pregunta. What do you see in me ¿Qué tú ves en mí that you like? que te gusta? And I'm going to give you a few minutes now. Y les voy a dar unos minutos. And when he brings a thought Y or cuando a Él word traiga or un a pensamiento picture to your o mind, una palabra o un pensamiento, don't reject it. no lo rechaces. Write it down. Escríbelo. We're used to hearing condemnation from the enemy, Normalmente nos escuchamos condenación del enemigo, but we need to hear living words pero necesitamos escuchar palabras de vida from our heavenly de Father nuestro by his Padre Spirit. celestial a través de su espíritu. Is that true? ¿No es verdad? All right, I'll give you some minutes to Ok, do les doy unos minutos para hacer este ejercicio that. Go ahead. en una actitud de oración.
All right, that's as far as we're going to go with this Bien. exercise. Hasta ahí vamos a llegar con este ejercicio. I'm going to close with a few comments Solo voy a terminar con algunos comentarios about what we just did. de lo que acabamos de hacer. One of the biggest problems we're facing in evangelicalism today, Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en la iglesia evangélica, for decades we have fought for orthodoxy. por décadas hemos peleado por la ortodoxia. And that's a good thing. Y es muy bueno. We can never quit fighting No for podemos orthodoxy. parar de pelear por la buena ortodoxia. Is that true? ¿No es verdad? Absolutely. Absolutamente. But do you know where we've left the path? Pero ¿sabe dónde nos apartamos del camino? With orthopraxy. Con la ortopráctica. We tell our people what to do, Les enseñamos a nuestra gente qué deben de hacer, but we don't show them how to do it. pero no les mostramos cómo hacerlo. So our services are message centric, Nuestros servicios están llenos de mensajes, son centrados en el mensaje, which is fine. que está muy bien. But if they are, Pero si son, and it is in our church, y como es en mi iglesia then we también, have to create other venues entonces necesitamos hacer crear otros lugares in which we actually do these things with them. donde les mostramos cómo pueden hacer estas cosas. And I guarantee you, Y yo les garantizo, if you ever try si tú tratas, just the simple little exercise I did somos right now ejercicios prácticos como este que hice en este momento in your church, en tu iglesia, you will always have people weeping, tú siempre vas a encontrar personas without llorando, exception, sin excepción. Vas a encontrar personas because que Dios les they're está hearing hablando, from their heavenly Father. porque están escuchando de su Padre Celestial. They need to hear from us, yes, ¿Ellos necesitan escuchar de nosotros? Sí. but only as we point them back to Him. Pero solamente hasta donde nosotros les dirigimos de regreso a Él, o que He vean, le is their busquen. life, Él es su vida, not we. no nosotros. Is that true? ¿No es verdad? And so we must point them back to Jesus. Entonces who is the nosotros bread of debemos de life, ayudarles y regresarlos a que busquen a and Jesús then do it with them, y hacerlos con ellos y hacer and esto show con them ellos how to do y that. mostrarle cómo hacerlo. And then we'll see our people change. Entonces vamos a poder ver a nuestra gente cambiar. So we need to change, Nosotros necesitamos cambiar, we need to grow, nosotros necesitamos crecer and then be an example to our y people, ser un ejemplo para ellos también and then give them an opportunity y darles la oportunidad in which to en practice. donde ellos puedan practicar. All right, that ends this first session. Entonces este es el final de esta sesión At noon, y al mediodía we'll start the second one, vamos a iniciar la segunda and I'm going to talk about a second very important piece. y voy a hablar de una segunda parte muy importante, And it has to do with the lordship of Jesus Christ. la cual tiene que ver con el señorío del Señor Jesucristo. I'm going to say some very surprising things, Voy a decir algunas cosas muy interesantes. so you won't want to miss. Yo creo que tú no vas a Be querer here sharp perdértela. at noon. Vea que esté aquí en punto. All right? Y ¿está bien? Thank you for listening to this Canadian. Gracias por escuchar este canadiense. God bless you. Y por cierto, el salmo que repitió no era el 21, era el salmo 121. Okay.